Hola, continuamos con los ejercicios de MRU y tenemos el siguiente. Nos dicen, la figura corresponde a la gráfica de posición versus el tiempo de dos conejos, Aston y Bonnie, entre los tiempos t igual 0 y t igual 20, ambos en segundos. Si inicialmente, es decir, cuando t es igual a 0 segundos, cada conejo se encuentra a 100 metros de un bebedero cuya posición está en la coordenada x igual 60 metros. Determina lo siguiente. Pregunta A, la velocidad de cada conejo. Pregunta B, el instante en el que el conejo Aston pasa por el bebedero. Y pregunta C, la posición en que los conejos se cruzan. Pues aquí, como datos, nos dan los tiempos en los cuales se da el movimiento, la posición del bebedero, y nos dicen que cada uno se encuentra a 100 metros de este bebedero. Y adicional a ello, nos dan esta gráfica. Esta gráfica la vamos a utilizar para poder resolver el ejercicio. Ok, entonces, para iniciar con este ejercicio, primero hay que plasmar los datos que nos dan dentro del enunciado, ¿no? Nos dicen que tenemos un bebedero en la posición 60 metros. Entonces, lo que hay que hacer es plasmar, ¿no?, como una recta en la cual tengamos nuestras ubicaciones. Ya, entonces aquí vamos a colocar la posición del bebedero, que es acá, 60 metros, ¿no? Este X está en metros. Y aquí está el bebedero, ¿no? Bebedero. Ya. Y nos dicen que ambos conejos se encuentran a 100 metros del bebedero. Y como podemos ver en el gráfico, el conejo Bonnie, su posición inicial es negativa. Y la del conejo Aston es positiva, ¿no? Porque en este eje del X, ¿no?, que es este vertical, está en el lado positivo, mientras que Bonnie está en el lado negativo del eje. Entonces, si me dicen que ambos están a 100 metros, ¿no?, que cada conejo está a 100 metros del bebedero, ¿no?, el conejo Aston estaría a 100 metros de 60 hacia la derecha, que sería 160. Aquí está Aston. Y el conejo Bonnie estaría a 100 metros hacia la izquierda, ¿no?, en la posición menos 40. Aquí está el conejo Bonnie, ¿no?, porque de aquí a acá hay 100 y de acá a acá también, ¿no? Todo este es 100, todo este es 100 y de acá a acá también hay 100. Entonces, ya tenemos las posiciones iniciales de cada conejo. Entonces, esto sería menos 40 y esto de acá sería 160. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos esto, gráficamente nosotros podemos hallar las velocidades, ¿no? Recordemos que la velocidad viene a ser la pendiente de una función lineal. Entonces, aquí tenemos dos funciones lineales, ¿no? Entonces, podemos hallar gráficamente la pendiente de cada una. Entonces, primero vamos con la de Aston, ¿no? Entonces, el gráfico de Aston sería el siguiente. Entonces, vamos a separar ese triángulo que tenemos ahí, más o menos así. Y acá tenemos en t, que sería la base, va de 0 a 20. Entonces, todo esto vale 20. Y en X va de 0, ¿no?, hasta 160. Entonces esto de acá vale 160. ¿Y cómo hallamos la velocidad? Calculando la pendiente, ¿no? Sería X sobre T. De esa forma hallamos la velocidad. Entonces la pendiente, ¿no?, que le vamos a llamar M1, va a ser igual a 160 sobre 20. Y eso es igual a 8 metros por segundo. Y ahora hallemos la velocidad, ¿no? Entonces esto es igual a la rapidez, que es módulo de la velocidad. Entonces, la velocidad tiene sentido, es decir, tiene un signo, una orientación. Entonces, como va hacia abajo, ¿no?, como está yendo hacia abajo, sería negativo. Entonces, esto sería menos 8 metros por segundo. Esta sería la velocidad de Aston. Ahora vamos con el conejo Bonnie, ¿no? Entonces, el triángulo es así, bajamos, y acá tenemos el segundo trabajo. Entonces, aquí de igual manera, el conejo Bonnie también va de 0 a 20 en tiempo. Entonces, todo esto es 20. No, es así, de 0 hasta 20 en t. Y en la vertical va de menos 40 hasta 160. Entonces acá, este primer tramo, de menos 40 a 0 hay 40. Y de 0 a 160 hay 160. Entonces todo este tramo sería 200. ¿Ok? Todo esto de acá es 200. ¿Sí? Porque va desde menos 40 hasta 160. Entonces todo este tramo largo es 200. ¿Ok? Entonces de igual manera calculamos esta pendiente. M2 es igual a 200 entre 20. Y eso es igual a 10 metros por segundo. Y esto es igual a la rapidez, que es módulo de la velocidad. Y le colocamos su signo. En este caso, como va hacia arriba, la pendiente es positiva. Entonces, si la pendiente es positiva, la velocidad también es positiva y sería más 10 metros por segundo. ¿Y por qué he hecho todo esto? Porque en la pregunta A, ¿no?, nos estaban pidiendo la velocidad de cada conejo. Y es lo que acabamos de hallar. Ya hallamos la velocidad del conejo Aston y esta es la velocidad del conejo Bonnie. Entonces, gráficamente también podemos hallar las velocidades, ¿no?, de manera directa, con la pendiente si es que tenemos los datos necesarios. ¿Ok? Entonces ya tenemos las velocidades de cada conejo. Ok, ahora vamos con la parte B de este ejercicio, la cual nos pide hallar el instante en el que el conejo Aston, ¿no?, pasa por el bebedero. El bebedero está en la posición de 60.
¿no? De 60 metros. Esa es la posición de ese conejo. Entonces, perdón, del bebedero. Entonces, para poder hallar el instante en el que el conejo Aston pasa por esa posición, tenemos que hallar su ley de movimiento. Entonces, recordemos cómo es la ley de movimiento. La ley de movimiento de un MRU es igual a la posición inicial, ¿ok? Más la velocidad inicial por el tiempo. Y esto está entre un rango dado de tiempo, ¿no? De t inicial hasta un t final. Entonces, teniendo en cuenta ello, procedemos a calcular la ley de movimiento del conejo Aston. Entonces tenemos el conejo Aston, que es lo que nos piden. Entonces su posición inicial es 160. 160 sería x del conejo Aston con respecto al tiempo. Sería igual, posición inicial 160. Luego sería más la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es negativa, que la hemos calculado, menos 8. Entonces sería menos 8 por el tiempo. Entonces, acá el tiempo es delta de t. ¿Se acuerdan? T menos t sub 0. Pero como el t sub 0 es 0, solo lo colocamos por t. Y esto de acá va desde 0 hasta 20 segundos. Y esto de acá en metros, ¿no? X en metros. Ya. Y ahora lo que debemos hacer es simplemente igualar a 60, porque queremos saber el instante, es decir, el tiempo en el que pasa el bebedero, en el que llega el bebedero, ¿no? Entonces, ponemos que x de a con respecto al tiempo es igual a 60 metros. Y esto es igual a 160 menos 8 por t. Y eso queda con un tiempo, ¿no? Esto quedaría como que 8t es igual a 100. Y esto de aquí me da un resultado de t igual a 12,5 segundos. Y ese sería el instante en el que el conejo Aston pasa por el bebedero. Y lo tenemos que colocar de la siguiente manera, ¿no? La respuesta sería la siguiente. El conejo Aston pasa por el bebedero, ¿no? Pasa por el bebedero en el instante t igual a 12,5 segundos. Esa sería la respuesta a este ejercicio, ¿no? A la parte B de este ejercicio. Ok, ahora vamos con la parte C de este ejercicio, la cual nos pide determinar la posición en que los conejos Aston y Bonnie se cruzan. Entonces, primero ya tenemos la posición del conejo Aston. Ahora hay que hallar la posición del conejo Bonnie para determinar en qué momento se cruzan. Entonces, sería x del conejo Bonnie con respecto al tiempo sería igual a la posición inicial, que es menos 40, no, menos 40 metros, más la velocidad. La velocidad es positiva, entonces se mantiene el más, sería más 10, por el tiempo t. En este caso, como el tiempo inicial también es 0 para el conejo Bonnie, simplemente sería por t. Y esto de acá sería de 0 a 20 el tiempo, y x en metros. Entonces, ambos se cruzan cuando las posiciones son iguales. Es decir, tanto x de a como x de b es igual. Esa sería la posición de cruce, ¿no? Y a mí me piden hallar el instante, es decir, en qué tiempo, ¿no? Se da este cruce, en qué instante de tiempo se da este cruce. Entonces eso es lo que debemos hallar, ¿no? Se cruzan cuando x de a con respecto al tiempo es igual a x de b con respecto al tiempo. Es decir, cuando la posición del conejo Aston es igual a la posición del conejo Bonnie. Ahí se cruzan. Entonces procedemos a igualar las funciones. 180 menos 8t es igual a menos 40 más 10t. Entonces, eso de acá pasa a sumar, sería 200. Eso de acá también pasa a sumar, igual a 18t. Entonces, esto dividimos y me da un tiempo total de 11,11 segundos. Y aquí colocamos, ¿no? El instante en el que se cruzan es de t igual a 11,11 segundos. Y con ello estamos finalizando este ejercicio. Si tienes cualquier duda o consulta, déjala en los comentarios.